Romanos capítulo 11, versículo 1 al 3, dice así la palabra de Dios. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías las Escrituras? ¿Cómo invocó a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Amén. Gloria a Dios. Tremendo la palabra de Dios. Entonces, en esta segunda parte vamos a seguir hablando del pueblo de Israel, y como dije la vez pasada, que siempre tiene una enseñanza para nosotros también, porque la Biblia está llena de tipologías, comparaciones, símiles que podemos utilizar en nuestra vida espiritual. Y de hecho que esto nos ayuda, y para algo está escrita. El Antiguo Testamento fue una representación de lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento, y de hecho que si nosotros no leemos el Nuevo Testamento comparándolo con el Antiguo, obviamente no lo vamos a entender. Pero si empezamos a entender el Antiguo Testamento, pero no le damos importancia al Nuevo Testamento, tampoco lo vamos a entender. Y de hecho que toda la Biblia se compone de la voluntad de Dios, pero hay que saber interpretarla. Amén. Y en esta segunda carta, en esta segunda parte de la carta a los Romanos, en esta ocasión Pablo trata de demostrar a los israelitas cómo fue cautivo por el Evangelio de Cristo, cómo fue conquistado, cómo su corazón fue compungido de tal manera que fue atrapado por el amor de Dios. Siendo que es de la tribu de Benjamín, era israelita, y muchos no podían entender cómo una persona docta como él, conocedor de la Escritura, conocedor del Antiguo Testamento. Claro que en la época de la iglesia primitiva no existía todavía el Nuevo Testamento, pero ellos interpretaban el Antiguo Testamento de tal manera que podían comprenderlo, las enseñanzas de Jesús. Entonces, ellos no podían entender qué había pasado con Pablo, aquel varón que era una persona preparada, llena de conocimiento, pero ahora parece ser que se me volvió fanático. Fue tomado por el Espíritu de Dios y traído al conocimiento de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. El hecho de que Pablo haya llegado a la fe del conocimiento del Mesías y Salvador demuestra que muchos otros también fueron conquistados de la misma manera. Así que había un número pequeño, pero ese número, ¿no es cierto?, eran personas que amaban al Señor de verdad y que habían entendido el propósito de Dios y habían tomado a Jesucristo como su Salvador. Al principio fue difícil porque obviamente ellos estaban tomando a Jesús como un enviado de Dios, como un profeta, pero todavía no podían entender que Jesús es Dios, que es parte de la Trinidad, que la Trinidad tenemos un Dios único en su divinidad, pero uno en su función. Escuche, es totalmente diferente. Uno se puede componer de varios materiales, de varias personas. Pues esta es una iglesia que se compone de varias personas. Entonces, único en su divinidad y uno en su función.
Claro, eso no lo podían entender porque ellos tenían como base no la Trinidad, la doctrina de la Trinidad, sino la doctrina del monoteísmo. Ellos entendían que había un solo Dios, que hay un Espíritu Santo, un Espíritu de Dios, y eso es lo que no podían entender. Les fue difícil y muchos se retiraron y otros aceptaron. Los que se aceptaron fueron un grupo muy pequeño, que obviamente Dios no necesita un grupo muy grande para manifestar su gloria. Eso tener la plena seguridad. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 11. Y conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea vuestra conciencia. Escuchen, ¿sabe lo que quiere decir? Que hay personas que van a entender y otras que no, pero que muchas personas no lo procesan en el alma, en el espíritu. No tienen interés de conocer a Dios. Es lo que le pasaba al Señor, a los judíos. Y de hecho que Pablo nos habla de que Dios mira la intención del corazón y no la acción. Es lo que siempre digo. Él no está mirando lo bueno que vos podés hacer, sino con la intención con que lo haces. Y si la intención es la correcta y está conectada con la voluntad de Dios, tenés la plena seguridad que tenés todo el apoyo del Señor. Es imposible que no lo puedas tener. Pero en esa transición de dejar de ser nosotros para que el Espíritu Santo esté operando en nosotros, obviamente tiene que haber un tratamiento. Y en ese tratamiento muchas personas van a retroceder y otras van a crecer. Eso siempre ocurrió en la iglesia. Hoy en día se ve mucho más porque hay una diversidad de evangelios por todos lados. Entonces se ve mucho más. Pero siempre ocurrió eso. El tratamiento de Dios es precisamente pulir a las personas y que se den cuenta de que Él es soberano y que si le dejamos el control al Señor, obviamente el Señor va a hacer su obra en nosotros de tal manera que vamos a ser la expresión de Dios acá en la tierra. ¿Es lo que quiere Dios? Por supuesto. Entonces Pablo habla en la segunda carta a los Corintios de esta manera, para dar a entender que no solamente los que van a ser procesados, sino también aquellos que están transmitiendo la palabra de Dios han sido procesados y siguen siendo procesados. Amén. Entonces, ahí podemos entender, ¿no es cierto?, como dijo Pablo, que obviamente no es que haya despreciado a su pueblo, no lo ha hecho, tiene planes para él, pero tiene un tratamiento especial. Los principios de salvación de la gracia y los principios de la salvación por obras o por la ley o por la justicia de Dios son opuestos. Por consiguientes, son irreconciliables. No puede haber una mezcla entre la ley y la gracia. No son compatibles entre sí. No se pueden unir bajo ningún punto de vista. Pero ¿y cómo entendemos esto? ¿Qué es lo que quiere hacer Dios en nuestra vida a través de la gracia y cómo nosotros podemos cumplir con lo mínimo indispensable de la ley? Escuchen, esto es importante. Quiero que lo tomen en cuenta.
La ley o justicia de Dios se va desarrollando junto con la fe. En otras palabras, la ley o la justicia de Dios van junto con la fe y es consecuencia de la gracia. ¿Me está entendiendo? Cuando nosotros empezamos a ser conquistados por el Señor, comprendemos muchas cosas y el Señor nos capacita para que aquellas cosas que no podíamos hacer con nuestro propio esfuerzo y con nuestro propio intelecto, ahora se ocupa el Espíritu Santo de fortalecer nuestra vida de tal manera que no nos cueste nada. ¿Me está entendiendo? Entonces el hombre no se puede justificar bajo ningún punto de vista por su propio esfuerzo, pero sí se puede justificar a través de la sangre de Cristo, y el Espíritu Santo, que es la tercera persona, se ocupa de corregir aquellas cosas que estaban mal. De tal manera que ahora lo que antes hacía con mi esfuerzo, ahora lo hago con la ayuda del Espíritu Santo. Y es por eso que Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Me entiende? Y con más autoridad lo decía Pablo, porque obviamente pasó por ese tema. Él se esforzaba por querer agradar a Dios y hacía cada cosa horripilante, como de matar a personas o sacar de las casas a familias completas y echarlas en la cárcel. Pero pudo entender que no era el esfuerzo humano, porque nosotros no tenemos la capacidad espiritual para poder entender el amor de Dios o hacer las cosas conforme al amor de Dios. Y esto tenía que entender los judíos, que estaban celosos de la ley, deseosos de agradar a Dios, pero a su manera. Y hoy en día también hay muchas personas cristianas que quieren agradar a Dios, pero a su manera, que quieren conocer al Señor, pero bajo su propia interpretación. Y no lo van a entender nunca. Y es por eso que por más que se esfuercen, cometen grandes errores. Y cuando lo cometen, ¿no es cierto?, personas que están despreparadas, que no tienen preparación, personas que no están preparadas espiritualmente, están preparadas quizás en la palabra, pero no están preparadas espiritualmente, porque no han aceptado lo riguroso de lo que es. Y digo así porque para la carne es riguroso dejarse procesar por el Espíritu Santo. Entonces cometen errores que obviamente cuesta, ¿no es cierto?, las vidas de muchas almas. Caer en infidelidad. Cuesta que de repente aquella alma que aceptó a Cristo y lo hizo con todo su corazón y con mucho amor, hoy en día está en el mundo. Pablo sigue diciendo en la carta de Tito, en el capítulo 1, versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Y después dice, no con bronca, sino dando a entender la obra de la carne, siendo abominables y aborrecibles. Es lo que Pablo había experimentado y estaba enseñando a los demás. Entonces, la operación de la gracia, ¿qué es? Gratuito, pero en una formación constante y continua, ¿no es cierto?, nos va llevando a cumplir con los requisitos de Dios. Amén. Y cada vez más. Y esto es notorio, y quizás nosotros no nos demos cuenta, pero ante los ojos de los demás es notorio. Cuando queremos vivir evidenciando la obra de Dios en nuestras vidas, debemos evaluar nuestra vida espiritual. En otras palabras, yo puedo predicar mucho de Dios y de Cristo, pero mi vida tiene que ir acorde a lo que yo predico. No puede ir discordia a lo que yo predico, porque si es así, no voy a estar predicando al Señor. No va a producir nada. No hay cambios de vida,
no hay transformación, el Espíritu Santo no opera, no me sirve a mí, no le va a servir a ustedes, no le va a servir a nadie. Es lo que Pablo enseñaba. Claro que no se lo decía con estas palabras, y quizás muchas de las riquezas, ¿no es cierto?, literarias de lo que la traducción Reina Valera no abarca en su profundidad, quiso decir a los judíos con palabras que tenés que transliterarlas del hebreo al castellano. Se hace muy difícil. Pero lo que podemos entender, que Él se esforzó por querer explicar que el Evangelio es un sistema de vida, que no es algo riguroso que tenemos que cumplir, sino es algo que nos debemos rendir porque el Espíritu Santo hace el resto. Muy bien. Esto fue lo que quiso decir Pablo, y es lo que debemos hacer nosotros. 1 Corintios 11, 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba así la copa. No está haciendo la Santa Cena hoy, no. Pero el principio es el mismo, y se puede utilizar en todos los casos. Cuando nosotros empezamos a evidenciar la obra de Dios en nosotros, nos preguntamos, como una especie de evaluación espiritual, ¿qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal? A mí me interesa eso, a mí me interesa conocer eso en mí. ¿Estoy teniendo fruto? ¿No lo estoy teniendo? Porque de hecho que no me vale de nada de repente decir, bueno, a ver, esta fue la mejor prédica que hice. ¿Cómo hablé? ¿De qué manera lo hice? ¿Tengo gracia? ¿No tengo gracia? ¿De qué me sirve eso? De nada. Pero si yo expongo a Cristo, es porque lo estoy viviendo. Pablo sabía que la mayoría de los israelitas habían rechazado a Jesús como Mesías, aunque hayan sido seguidores del Señor, pero no lo aceptaban como Mesías. Había algunos que no lo aceptaban como Mesías. Que venía de parte de Dios, eso lo tenían muy claro, pero no creían que Jesús era Dios. Pero un grupo abrazó el Evangelio de Cristo, pero Dios siguió trabajando con Israel y hubo un remanente que fue fiel. Es lo que yo acabé de decir. De la misma manera que hizo Elías. Y yo creo que Pablo, en el texto que hemos leído al principio, yo creo que Pablo se sintió identificado con Elías, porque después de que Jezabel, cuando vio que mató a 850, escuche, no eran 400 profetas de Baal, y eran 450 profetas de Acera. 850 que Elías mató, que avergonzó. Y esto fue el detonante para que Jezabel de alguna manera se enfureciera. Diga, yo a este lo voy a matar. Voy a pagar a mucha gente para que vaya, lo capture y me lo traiga, y yo lo degüello, lo mato. Pero primero lo voy a torturar bien. Él sabía que se enfrentaba. No era cualquier cosa, no era tipo de retroceder, pero veía que la cosa era grave.
Escuche, él oró contra Israel. Elías oró contra Israel. Lo que se dice vulgarmente acá, se plagueó delante de Dios. Mira lo que hizo tu pueblo. Mataron a los profetas, tiraron a los altares, invalidaron el pacto que tú hiciste. Entonces la cosa era grave, no era así nomás. Literalmente nosotros podemos decir, bueno, lo persiguió nada más, se fue a monte, le agarró miedo nada más. No es tan grave. No, era grave. Era grave de verdad. Estaba viendo como una potestad gigantesca se estaba levantando enfrente de él. ¿Y ahora qué hago? Dice Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 10 al 14. Dice, al 10 al 14. Y respondiendo, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Trataba de convencer al Señor, mirá, yo estoy acá porque, mirá, he sentido como que ya no pertenezco más a ese pueblo. Miren lo que están haciendo. Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Escuche, esto es terrible, es terrible. Vos sabés lo que es. Ponete en tu mente. Vamos a suponer que vos sos un profeta de Dios y viene un israelita cabezón, ¿no es cierto? Y viene con una espada más o menos de este tamaño y te agarran de una mano y de la otra y te van perforando de a poquito y vos estás viendo cómo te están matando. Así hicieron con el pueblo de Israel, con los profetas. No fue así nomás. Entonces nosotros, cuando entramos a comprender lo que el pavor que tuvo Elías, era comprensible. Pero ¿qué le agarró a este? Primero desafió a esos 850 profetas y ahora se me está acobardando. Y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Y él dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Era tremendo. Acá no estamos hablando de algo alegórico, algo que ocurrió realmente. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Versículo 12. Y tras el terremoto fuego, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y respondió, de vuelta a la excusa, he sentido un vivo celo. ¿Por qué no le dijo, me acobardé, Señor, porque vi que una potestad terrible, tremenda, se iba a levantar contra mí y me iba a torturar? Pero él no dijo así.
Él era un ser humano con pasiones igual que yo y que vos. Por eso es que Dios mira la intención y no la acción. Él pudo comprender la debilidad de Elías. Por eso le hizo entender dónde estaba él. Y respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado los altares y han matado a espadas profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitar la vida. Escuche, ¿sabe lo que significa? ¿Usted está entendiendo lo que le quiso mostrar Dios? Dios no necesita un viento impetuoso que parta las piedras. Tampoco necesita un fuego tremendo para demostrar su poder. No necesita un terremoto que haga sacudir los cimientos de la tierra. Él lo que necesita es que tú entiendas que esa misma paz y tranquilidad que tiene Él para hacer la obra, la tienes que tener tú. Él no necesita una multitud para hacer la obra. Él no necesita a una muchedumbre de gente para manifestar su gloria. Él por eso dice y te dice a vos: si 2 o 3 se reunieren en mi nombre, ¿dónde va a estar Cristo? Entre medio de ellos. Hablando de la gloria de Dios, no necesita más que 2 o 3 que se pongan de acuerdo. A Elías le dijo lo mismo: ve, Elías, yo estoy contigo. ¿Entendió? Que por más que el enemigo se levante con furia, si Dios te ha puesto en ese lugar, no va a haber nada en este mundo que pueda conmover. ¿Me estás entendiendo? Entonces, él se sentía como Elías, amenazado por su propio pueblo, amenazado, ¿no es cierto?, de quitarle la vida en cualquier momento. Sin embargo, pudo entender lo que Dios hizo con Elías, y por eso lo explica. Dios no necesita una muchedumbre. A pesar de que muchos judíos no aceptaron a Cristo y solamente quedó un grupito chiquito, ese grupito chiquito sería más que suficiente para que los demás pudieran ver la gloria de Dios. Dice Isaías capítulo 60 versículo 22, pasaje conocido: el pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. ¿Por qué lo dice el Señor? Y si yo te puedo mostrar un montón de versículos bíblicos que habla precisamente de eso, sino hechos también históricos donde Dios se manifiesta en una persona. Levantó a Martín Lutero y tenía todo un imperio en contra de él. Levantó a Jeremías y solamente era él, porque los demás profetas, bien gracias, eran 400. Hasta el rey tenía en contra. Sin embargo, Dios no necesita una muchedumbre. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Ahora bien, Dios tiene la intención de demostrar, escuche bien, y ahí va a comprender lo que hizo con Elías y lo que Pablo quiso explicar. Dios tiene la intención de demostrar a los que se creen fuertes, poderosos, que están levantando imperios, no iglesias, que están levantando imperios para ser reconocidos mundialmente, que no necesita la capacidad humana para llevar la obra adelante. Él no necesita la capacidad humana. ¿Escuchó?
Escuche, eso se lo dijo a Jeremías. Y dijo, Señor, a mí, mirá, mi familia está en contra, ya me están tomando por loco. El único que tengo es a un escriba al lado mío, que sirve como secretario, y cada vez que voy, me mandás a decir algo, él lo escribe. Él está en las buenas y en las malas, no dice nada. Pero escuche lo que le dijo a Jeremías, aquel varón que se enfrentó a toda una nación. Y lo que es más, al mismo imperio babilónico. Porque pese a todo, él no se fue a Babilonia, se quedó en Jerusalén. Porque Dios estaba con él. Jeremías 1:19. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Es una promesa que hizo antes y que cumplió después. Ahora bien, no debemos olvidar que el Evangelio únicamente llegó a los gentiles después de que pasó por Israel. Se predicó primeramente en Israel. El ministerio que tenían los apóstoles era para el pueblo de Israel. Los 12 apóstoles era para el pueblo de Israel. Pero Dios tenía que levantar un apóstol que predicara a los gentiles. Y es por eso que Pablo le dice, mira, Pedro, Dios te levantó como apóstol para que prediques al pueblo de Israel, pero a mí me ha levantado el Señor para que predique a los gentiles. Escuche, porque si vamos a terminar, sabe que a las 12 del mediodía, pero está falta, tengo 10 minutos todavía. Muy bien. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 44 al 46, ahí vamos a ver cómo en una sinagoga de Antioquía, y cómo Pablo, con la gracia que Dios le daba, Pablo y Bernabé tenían una gracia para predicar la palabra, era algo tremendo. Todo el mundo escuchaba. Pero escuche lo que pasó. Al siguiente día de reposo, se juntaron casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, nunca se llenó la sinagoga hasta como hoy. Dios mío, hasta en la calle tenemos gente. Están todos rodeando la sinagoga, no puede ser. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celo y rebatían lo que Pablo decía. Escuche, vos sabés lo que es, vos estás predicando la palabra de Jacob, viene Juancito y se te pone acá y te dice, no, no es así, porque en la ley de Moisés, uno sabe lo que es eso. Te quieren poner nervioso. Y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. No solamente eso, Pablo, anda Fray Mondongo. Eso es lo que le decían a Pablo. Y Pablo los miraba y se reía. Seguía predicando. Muy bien. Contradiciendo y blasfemando. Versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, mire qué tremendo esta palabra, denuedo. Acá podemos ver, ¿no es cierto?, cómo Lucas pone ese énfasis en lo literal cuando está escribiendo. Con denuedo, escuchen, con una pasión, como si estuvieran, ahí estaban viviendo lo que estaban hablando. A vosotros, a la verdad, le dice a los judíos, era necesario que se hablase primero la palabra, mas puesto que desde la desecháis
y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí, nos volvemos los gentiles. Y ahí Pablo recibe el ministerio a los gentiles. Ya es un apóstol. Apóstol es aquel enviado, comisionado, aquel que representa a Cristo, como cualquiera de nosotros que sale a predicar el Evangelio. Muy bien. Así como los judíos deberían entender que hay un tiempo determinado llamado dispensación de la gracia, en el cual Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos para salvación a nuestra alma a través de Cristo. De la misma manera nosotros tenemos que tomar, no siendo judíos, de la misma manera tenemos que tomar en cuenta esto. Porque el Evangelio es para todos, no solamente para los judíos, ni tampoco para los gentiles nada más. Es para todo el mundo. Y es lo que Pablo decía en la carta a los romanos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, se lo está hablando a los judíos, no se lo está hablando a los romanos, se lo está diciendo a los judíos, a los compatriotas de ellos. Escuchen, yo no me avergüenzo de ser cristiano. Porque había algunos que decían, no, pero vos sabés que el rabino fulano tal me dijo que vos... Y él les tuvo que decir, no, pero escúchame, no, yo no me avergüenzo. Que digan lo que quieran, viejo. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, tenía que pasar por Israel, pero también al griego, como diciendo, basta viejo, ustedes no tienen la coronita nada más, que van a recibir las cosas, la gloria de Dios, van a tocar el cielo con los dedos, pero también para ellos es el Evangelio. En la llamada dispensación, con esto yo quiero terminar esta parte para seguir la última parte, la tercera parte del Evangelio, del Evangelio de Romanos, no es el Evangelio de Romanos, sí, también podríamos decir del Evangelio de Romanos, de la carta a los Romanos, que se divide en tres partes. Termino con esta. En la llamada dispensación o administración de Dios, podemos ver cómo Dios trata con la humanidad desde su origen. Entonces podemos dividirla en 7 dispensaciones. La primera es la inocencia, la segunda la conciencia, gobierno, promesa, ley, gracia, milenio. Atiendan bien. Acá tenemos en la inocencia, desde el momento que Adán y Eva han pecado, no sabiendo, no entendiendo, pero por puro engaño, se introdujo el pecado y fueron echados del huerto del Edén, y Dios puso una espada que se revoleaba por todos lados para impedir que entren de vuelta. Desde ese momento, desde que Adán y Eva pecaron, el pecado se multiplicó de tal manera que Dios dijo en el capítulo 6 de Génesis, me arrepiento de haber hecho el hombre. Y vino un juicio, el diluvio. Entonces, de la dispensación de la inocencia a la dispensación de la conciencia, el hombre se independició y logró su propia conciencia, haciendo lo que bien le parecía y dándole lugar mucho más al pecado. Después tenemos, escucha, ahí entró el primer juicio y acá entra el segundo. Se levanta un varón con la capacidad de líder, un líder nato llamado Nimrod, el primer gobierno humano registrado en la Biblia. Por eso acá la dispensación del gobierno. Y construye una torre, porque no le bastaba ser un buen cazador, un buen líder, un buen legislador. Él tenía que construir una torre
para que les diera la fama de haber conquistado los cielos. Y Dios derramó otro juicio y confundió las lenguas. Y ya no se entendía más. No había caso. Al no entenderse, hacían cualquier cosa. Entonces, pasó un tiempo y llama, en la dispensación de la promesa, llama a Abraham. En Abraham lo saca de la tierra de Ur porque ya el pecado era muy grande. Tenía más de 1000 dioses. Le ponían Dios hasta para cualquier cosa. Era impresionante. Entonces, lo saca de la tierra de Ur, lo lleva a la tierra de Canaán, la que en aquel entonces era Jebús. Y lo pone ahí, en un pináculo bien alto, y que mire la tierra. Toda esta tierra te voy a dar a tu descendencia. Y tu descendencia va a ser como la arena del mar y como las estrellas del firmamento. Así va a ser tu descendencia. Pero bueno, Dios estuvo tratando, cumplió su promesa, empezaron a venir más descendencias de Abraham y Dios trabajó con un pueblo que terminó siendo esclavo en la tierra de Egipto por 430 años. No 400 años, 430 años, para ser exacto. Y levanta a Moisés para sacar al pueblo de Israel. Y ya esta historia la conocemos. No quiero ir en detalle porque si no, no voy a poder terminar. Entonces tenemos la dispensación de la promesa hecha a Abraham. Pero en el trayecto levanta a Moisés la dispensación de la ley para formar un pueblo que esté afianzado en una promesa y que esté arraigado en las exigencias de Dios, en el carácter de Dios. Y trabajó con ese pueblo. Y después de eso, la promesa continuó hasta el momento que ellos esperaban al Mesías. Y vino Jesús. Y Jesús no lo reconocieron como Mesías, sino lo reconocieron como un profeta. Con un enviado de Dios, menos Mesías. Porque ellos esperaban otra cosa. E introdujo la gracia con su muerte, porque ha cumplido con todas las exigencias de Dios. Con la ley. Y era el único que podía tener una descendencia nueva y sin pecado, porque la maldición se cortaría. Desde el momento que derramó su sangre y dijo consumado es, ahora los que se acercan reciben el perdón de pecado, son adoptados hijos suyos y empiezan a vivir una vida cristiana. El Evangelio conquistó sus corazones. Entramos en la gracia. Pero la gracia algún día va a terminar. Y cuando termine la gracia, ya estamos en la dispensación de la gracia, que es la dispensación que estamos viviendo hoy en día. El Señor le dio a la iglesia para que la iglesia pudiera extender el Evangelio y llegar a aquellas personas que conozcan el propósito de Dios. Esa es la labor de la iglesia. Algún día la gracia se va a terminar y ahí viene el arrebatamiento de la iglesia. Las trompetas van a sonar y en ese periodo es la flecha que va hacia arriba, el arrebatamiento. Y en ese periodo hay un espacio llamado Gran Tribulación, en el cual Dios va a derramar de sus juicios sobre la tierra. Pero luego Jesús, después de festejar la cena de la boda del Cordero, va a descender con su iglesia para establecer el milenio. Y ahí la promesa hecha a David, el trono de David, el rey, se va a sentar como rey, gobernando desde Jerusalén y la iglesia de Jesucristo en todas las naciones. Amén. Cuando hablamos de dispensación estamos hablando de este es el propósito en forma general de Dios. La eternidad pasada
hasta Adán y Eva, la eternidad futura, las promesas que tiene Dios para la iglesia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el mensaje que dio Pablo a la iglesia, a los judíos, era bien claro. Dios no se arrepintió, no desechó a su pueblo, porque tiene un plan. Y en este plan lo incluye, pero también está la iglesia. No es solamente para los judíos, sino también para los que creen.